Gracias amigos por continuar con nosotros en este espacio. Reflexionemos juntos. Como siempre me acompaña mi querido amigo Carlos Carrión. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, César. ¿Cómo estás tú? Bien, aquí viendo a ver si la reflexión de esta semana pues logra hacer otro milagro en nuestro frío corazón, en nuestra persona con defectos de carácter, con defectos espirituales. La palabra de Dios esperamos que nos convenza, que nos transforme. Es el deseo sinceramente de todos, ¿verdad? Esta semana hemos visto el tema Jesús, el autor y consumador de la fe. Y leyendo parte de lo que escribías sobre este tema, noté una frase que decía que hablar de fe es fácil. Es bastante fácil. Quizás vivir es un poquito más complejo. ¿Qué es la fe? Hay un texto famosísimo de Hebreos que describe la fe y pareciera dar una definición de fe. Pero ¿qué es la fe para todos los que nos ven? ¿Qué es la fe? Mira, la fe es un don de Dios. Como dice la Biblia, es la certeza de lo que no se ve. Pero en el fondo, al ser un don de Dios, te das cuenta que es un concepto mucho más profundo de lo que nosotros pensamos que es. Al ser un don de Dios, significa que la fe no es exterior. No confundamos fe con positivismo. Tener una actitud positiva. Eso no es fe. Una actitud positiva que se puede lograr, de confianza. Tampoco, eso no es fe. Confiar en nuestro talento. Yo tengo fe en mí mismo. No, la fe no es eso. Es todo lo contrario. Es algo que nace dentro. O quizás tampoco es una actitud hipócrita ante una adversidad. Estoy contento, pero estoy triste por dentro. Estoy destrozado por dentro. Y para que vean que tengo fe, supuestamente, ¿verdad? Supuestamente. Pues digo, no, estoy bien a pesar de la adversidad, pero por dentro estoy destrozado. La fe empieza eliminando tu ego, eliminando tu orgullo, eliminando tu vanidad, reconociendo quién tú eres y tus deficiencias, y sentir que en esas deficiencias, que en ese estado difícil en el que te encuentras, el único que puede ayudarte, el único que puede establecer esa normalidad en ti, en tu interior, es Jesús. Y es pedirle a Jesús, no puedo más, ayúdame. Lo que yo puedo hacer tiene límites, y esos límites solamente tú, como nuestro Creador, puedes alcanzarlos. Ayúdame. Y ahí es donde empieza la fe. Por eso es que es difícil entenderla. Sí, y más adelante, también leyendo el material, decía que a veces tenemos que dar un paso de fe aunque no entendamos al principio algunas cosas. Y la fe te ayuda a aceptar cosas y a confiar en Dios a pesar de lo que no ves. Porque la fe te permite confiar en que en algún momento llegará la respuesta. En algún momento llegará la respuesta. Y tenemos que entender el porqué. Las secuencias de la vida, lo que sucede en tu vida, en tu diario vivir, no depende únicamente de Dios. Parece un poquito raro lo que estoy diciendo, pero es verdad. No depende únicamente de Dios. Depende del libre albedrío de todos aquellos que nos rodean. Nosotros estamos sujetos al libre albedrío del que está manejando el conchito,
del libre albedrío de la persona que nos atiende en un restaurante, el libre albedrío de la persona que limpia un piso y que se le olvidó limpiarlo apropiadamente y nosotros vamos, nos resbalamos, nos golpeamos la cabeza y nos morimos. O sea, todo lo que nosotros estamos expuestos en este mundo, que ya por ende sabemos que es un mundo condenado por el pecado, está en dependencia del libre albedrío. Correcto. Y Dios no controla el libre albedrío. Entonces, la fe es importante porque tenemos que llegar a Jesús y confiar que Él sí, que Él como conoce todo, puede guiarnos, puede ayudarnos, puede enseñarnos a confiar en Él. Eso es la fe. Pongamos algunos ejemplos, Carrión, de gente, esa galería, la galería de la fe o el salón de la fama, de la fe, de aquellos héroes bíblicos que ejercieron la fe. Eso nos ayuda a visualizar un poco lo que es el ejercicio de la fe. Claro. Porque la fe, fuera de ser un sentimiento, es una certidumbre, es una experiencia, es una relación tan cercana y tan certera que tienes con Dios que te permite tomar decisiones sin importar la circunstancia en la que te encuentras. Por ejemplo, citando a Abraham, el padre de la fe. ¿Por qué se le dice el padre de la fe a Abraham? ¿En cuáles circunstancias nosotros recordamos que estuvo expuesto a Abraham, que demostró ser un ejemplo de fe para nosotros? La Biblia misma empieza diciendo, lo hizo padre de un muerto. O sea, él tenía más de 90 años cuando Sara, su mujer, salió embarazada. Correcto. La Biblia dice exactamente esas palabras. Hebreo, hizo un padre de un hombre ya muerto. O sea, ¿y por qué lo hizo? ¿Por qué? Porque él confiaba, él tenía esa confianza de la promesa que Dios le había dado. Correcto. Dejar a su padre, dejar a su parentela. Dejar sus posesiones para irse a andar. Para irse a andar. Y llevarse a todo su ganado y todo. A una tierra que yo te mostraré. Que futuro, ¿no? Yo te mostraré. Empieza a caminar, yo te muestro. Yo te muestro, no te preocupes. No. Cuando lleva le dice, sacrifícame, dame a tu hijo en sacrificio. Eso parece una decisión un poquito fácil. Leerlo es fácil. Leerlo es fácil. Y cuando analizamos la Biblia nos damos cuenta que no. Isaac no tenía 5 años, ni tenía 6, como las figuritas nos hacen pensar. La literatura hebraica dice que lo más probable es que ella tenía unos 22 a 27 años. O sea, él ya tenía una vida. ¿Cómo vas a sacrificar a un hijo con el que has vivido 27 años? A quien conoces, a quien amas. ¿Cómo lo vas a sacrificar? Pero tal era su fe que el mismo libro de Hebreos dice que él pensaba que así lo sacrificara, él lo iría a resucitar. Sí, o sea, leer esta historia de Abraham es fácil, pero a ningún padre que se le pida la vida de su hijo lo va a hacer tan fácil. Por eso se le llama el padre de la fe. El padre de la fe. Simplemente fue. Lo otro, había muchos elementos ahí a cuestionar. Dios nunca pedía sacrificios humanos. Nunca los pidió. ¿Cómo sabía Abraham que era su Dios que le estaba hablando, que le estaba pidiendo esto? Después de haberle dado el hijo de la promesa, y ese hijo entonces lo pide en sacrificio. Sacrifica, o sea, ese hijo que te lo acabo de dar, que te ha costado tanto trabajo y que supuestamente a través de él tú vas a tener una descendencia como las estrellas del cielo. No, mira, ¿sabe qué? Sacrifícalo. Interesante, o sea, aquí vemos un tema fuerte, claro. Tenemos un tema fuerte, pero Abraham, conocemos la historia, creyó que Dios tenía un plan, porque la fe nos ayuda a conocer a Dios y decir, no, esto que me está pasando ahora, esto que le está pidiendo ahora, tiene un propósito. Y simplemente acepta la voluntad de Dios. Para no mencionar todos los héroes de la fe por asunto de tiempo, hay un héroe, una heroína de la fe que a mí me parece muy interesante, que es Rahab. ¿Quién era Rahab y por qué aparece en esta cronología de los héroes de la fe? Rahab era una prostituta, no tenía nada que ver con los israelitas.
pero escucha de ellos, aprende de ellos, sabe de ellos. ¿Y sabes lo más interesante? La fe viene por el oír, dice El la oír. Biblia. Y ella reconoce el poder del gran Dios. Y ella ciegamente da su ayuda porque ella reconoce este único Dios. Y de ahí nace la heroína de la fe, como tú lo dices, después de haber habido miles de mujeres que podrían haber sido llamadas iguales. Pero no, la Biblia lo menciona, es más, está en la descendencia de Jesús. Exactamente, entra la descendencia de Jesús. Tenemos una mujer que no era del pueblo de Dios, pero decidió creer. Y con hechos, arriesgando su propia vida, escondió a 2 espías hebreos y reclamó promesas por medio de la fe. Dijo, yo lo voy a esconder, pero tienes que salvarme a mí, a mi familia. Y eso es la fe. La fe reclama la salvación. Absolutamente. Una salvación que no entiendes, que no ves, que no conoces. Tú reclamas una salvación por fe porque decides creer en quien la está ofertando. Porque eso es el fundamento de la fe. Ese es el fundamento de la fe. Es la creencia, es una exigencia. Correcto. O sea, yo creo en ti. Correcto. Creo en ti, pongo mi confianza en ti. Yo sé que no me vas a defraudar. Y eso es lo que Dios espera que tú y yo tengamos cuando nosotros tenemos fe en Él. Eso es lo que Él quiere que nosotros tengamos, que lo amemos a tal punto que digamos, pongo mi vida en tus manos, pongo mis problemas en tus manos. Yo sé que no me vas a defraudar. A ver, ¿por qué entonces terminando Jesús es el autor y es el consumador de la fe? Estos 2 conceptos, ¿por qué Jesús los encarna? Tenemos que entender el punto neurálgico de la muerte de Jesús. Y el punto neurálgico de la muerte de Jesús es de que Él sabe que la única forma de nosotros ser restituidos a llegar a la presencia de Dios es a través de su muerte. Y Él da su vida por nosotros. Con la promesa. La da voluntariamente. La da voluntariamente. Y Él nos promete que a través de Él nosotros llegaremos al Padre. Ese es el fundamento de la fe. Por eso es que es el consumador de la fe. Porque si Él no hubiese resucitado, si Él no hubiese muerto por nosotros, no hay esperanza. Correcto. La fe dice, Pablo dice, porque sin resurrección no tendría sentido, exacto. Nada. Mira, es interesante que Jesús es quien en esta deidad que conforma el Padre, Hijo y Espíritu Santo, Jesús es el ideólogo de la fe, es el autor de la fe. El autor. Es quien escribe el plan de salvación, pero es quien lo ejecuta también. Entonces Jesús viene a ser el autor y el ejecutor, el consumador de la fe. Entonces, es en Jesús que vienen a consumarse todas las cosas. Nuestras creencias, nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestras esperanzas están en Jesús. Únicamente en Jesús. Entonces, cada día de nuestra vida, tenemos que confiar, hacer este enganche. La fe, el original, la palabra fe en hebreo también significa confianza. Y es en este sacrificio. Es porque Jesús planeó todo esto. Todo. Y lo ejecutó. Es que nosotros podemos confiar en Él. Amén. Es porque Él lo hizo posible que nosotros podemos reclamar esas esperanzas. Absolutamente. Entonces, queridos amigos, ejecutemos la fe, llevémosla a la acción. Vayamos a Jesús con un corazón convencido de que Él tiene control de todo. Exactamente. De que Él tiene control absoluto de todo, sin importar cuán gris, cuán oscuro sea el momento. Dios está en la barca ahí, tranquilo, esperando que tú confíes en Él. Que tú reclames las recompensas, las promesas. Y entonces Él, dice la Escritura, Él mismo dijo, si tienes fe como un grano de mostaza, le dirás a este monte, muévete, y Él lo hará. Que Dios te bendiga.